¿Es verdaderamente suficiente la fe para salvarnos? ¿Qué es lo que dice la palabra? Y especialmente lo que Jesús nos enseña alrededor de esta virtud teologal. En la primera carta del apóstol San Juan se nos dice, el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor, poniendo énfasis, de hecho, en el resto de todo este relato, que la historia de la salvación es un misterio de amor que se hace patente mediante las obras. La síntesis más sencilla y clara de lo que es el cristianismo está en la primera carta de San Pablo a los Corintios, en el capítulo 13, versículos 1 al 7. Ahí dice lo que realmente es el amor y lo que exige, y destacan precisamente estas palabras. Si tengo una fe que logra trasladar montañas, pero me falta amor, no soy nada. Si reparto entre los pobres todo lo que poseo, si entrego mi cuerpo para tener de qué presumir, pero no tengo amor, nada gano con eso. La mejor forma de comprender cómo una fe sin obras es estéril y cómo fe y obras deben estar siempre de la mano es lo que dice la carta del apóstol Santiago en su capítulo 2, versículo 17 al 22. Una que, por cierto, de forma misteriosa, no aparece en Biblias que fueron traducidas después de la Reforma Protestante. Pero esto es lo que enseña. Así también, la fe por sí sola, si no tiene obras, está muerta. Sin embargo, alguien dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Pues bien, muéstrame tu fe sin las obras y yo te mostraré la fe por mis obras. ¿Tú crees que hay un solo Dios? Magnífico. También los demonios lo creen y tiemblan. Por otro lado, si nosotros revisamos meticulosamente las enseñanzas de Jesús, que tenían toda la intención de poder ser escuchadas y entendidas por cualquier persona, aún sin preparación, debemos enfocarnos en las parábolas. De ellas, la inmensa mayoría, 19, hablan exclusivamente sobre las obras y sus consecuencias, poniendo énfasis en la necesidad de las obras como una manera de seguir la voluntad del Padre o el Señor, al cual hace referencia en muchas de ellas, para ganar el tesoro del cielo y evitar el llanto y la desesperación, que es lo que hace referencia sobre la condenación eterna. Existen otras 5 parábolas que hablan sobre la esperanza en el reino de Dios y la importancia clave de la conversión del corazón. Finalmente, solo una, y si acaso dos, de acuerdo a algunos expertos, hablan sobre la fe como el foco de la enseñanza. Si bien es cierto que Jesús reconoce la importancia de la fe para que pueda mostrarse su poder, es interesante que no forma parte de sus parábolas, salvo, claro, las previamente comentadas. Pero todavía más interesante es que cuando hace referencia a temas escatológicos o de gran intensidad en cuanto a su contenido doctrinal, es decir, la referencia al fin de los tiempos o al juicio, en realidad no gira en torno a la fe como lo más importante. Como parte de su predicación, Jesús pone énfasis una y otra vez en las obras como una exigencia necesaria para la salvación. Claro, su sacrificio redimió al mundo para que pudiéramos entrar de nuevo al cielo, pero toda su enseñanza se centra en la conversión del corazón hacia el amor completo a Dios y al hermano. La fe es importante para recibir el perdón de los pecados, tal como le dijo Jesús a aquella mujer pecadora en Lucas 7:50, porque sin fe es imposible creer que Jesús tiene poder sobre el pecado y la muerte, y sin fe no tendría sentido hacer el bien más allá de buscar una vida tranquila. Mas no podemos ignorar que Jesús enfatiza continuamente la necesidad de mantenerse en el camino, de buscar el que es angosto. Justo es común que les diga a quienes recién les perdonó los pecados, vete y no peques más, como en Juan 8:11. En la Sagrada Escritura existen muchas otras referencias, además de las parábolas, en las que Jesús hace énfasis en las obras. Justo en Lucas 13, del 23 al 30, cuando le preguntan a Jesús, Señor, ¿son pocos los que se salvan? Él responde, esfuércense por entrar por la puerta estrecha, porque muchos tratarán y no podrán, justamente haciendo referencia a la fe. Incluso más adelante hace un énfasis en que aún los que hablaban con familiaridad a Dios, es decir, quienes tenían fe en Dios, pero no se esforzaban, fueron expulsados a las tinieblas y
fueron incluso desconocidos por Dios mismo. Más adelante en este mismo Evangelio, en el capítulo 16, versículo 14 al 18, cuando los fariseos, que eran amigos del dinero, se burlaban de Jesús, quien lo despreciaba, dice, Dios conoce los corazones. Y más adelante, se anuncia la buena noticia del reino de Dios y todos deben esforzarse para entrar en él. Encontramos un paralelismo a esto mismo en Mateo 5:32, así como en el 11 del 12 al 13 de Mateo y en Marcos 10 del 11 al 12. En Mateo 25, 31 al 46, Jesús habla con toda claridad de cómo será el momento del juicio final y cómo serán separados los malvados de los justos. En ningún punto hace referencia a la fe, ni siquiera en todo el texto que precede al mismo en sus parábolas con las que introduce este delicado tema. Resuenan sus palabras cuando hace referencia de qué diferencia a los que serán salvos de los que se condenarán, y todo gira en torno a las obras, tal como dice una parte del texto. Entonces el rey dirá a los de su derecha, venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo, porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recibisteis, estaba desnudo y me vestisteis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. ¿Y cuál es el mensaje final? La fe es insuficiente para salvarse, tal como dice Cristo en Mateo 7, 21, 23. No todo el que diga Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. La fe sin obras es estéril, tal como dice San Pablo y confirma Santiago. La vida de Jesús, de hecho, brilla por sus obras y usa la fe como vehículo de cohesión y congruencia en el diálogo amoroso con su Padre. Mas él mismo deja claro que para entrar al cielo se requiere de obras y de un esfuerzo digno, tanto que habla de considerar el camino difícil, dado que al atardecer de la vida solo nos examinarán del amor.